La niña liberada. Violencia sexual y poder. De Iskra Pave Soto. 1. El sentido. En la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. Hannah Arendt. ¿Cuál es el sentido que tiene para mí escribir mi testimonio sobre la experiencia de abuso sexual que sufrí al interior de mi familia, cuando yo era solo una niña y de parte de mi propio padre? Sobre las consecuencias que esa experiencia tuvo en mí posteriormente, las necesarias resignificaciones y el proceso de aceptación y liberación que he realizado al respecto. ¿Por qué ha sido necesario para mí hacer una reflexión ética, teórica y metodológica sobre este tipo de violencia y elaborar propuestas para prevenirla? A continuación, expongo varios sentidos que considero muy importantes. Desahogo. Hace años que siento la profunda necesidad de desahogarme, contando y escribiendo sobre el abuso sexual. Esto me atormentaba mucho, pero generalmente lo callaba por tabú, vergüenza y culpa. Tabú, porque en mi familia estaba implícitamente prohibido hablar de esto. Cada vez que yo sacaba a la luz este asunto o pedía que habláramos de este tema, las personas de mi familia movían la cabeza hacia ambos lados, insinuando que ya iba a salir con el temita de siempre, que diera vuelta la página, que sacara el odio de mi corazón y que tratara de olvidar. Como víctima tenía la imperiosa necesidad de hablarlo, pero el acto de pedirme que no lo hiciera, lo vivía como una forma de silenciarme, como si no hubiera existido. Es común que en las familias abusivas se tienda a negar el abuso, porque genera mucho dolor y culpa reconocerlo y hacer algo por repararlo. Sin duda, esta experiencia de verme silenciada y patologizada en mi propia familia fue muy dolorosa. Por eso tuve que buscar o construir espacios fuera de ella para poder desahogarme. En las familias donde sucede el abuso sexual, generalmente se niega que esto haya ocurrido. Pero en medio de discusiones y conflictos se devela tímidamente. Asoma una rabia que permanecía oculta en las víctimas, quienes realizan fuertes recriminaciones. Pensemos que la mayoría de los guiones de telenovelas o teleseries se basan en el ocultamiento o la develación de los secretos familiares. A veces imagino que algún día en mi familia lograremos ser capaces de hablar de este tema mirándonos a los ojos, oyéndonos con calma y compasión, sin ansiedad ni culpas, juicios o castigos. El tabú del abuso sexual opera eficientemente en nuestra sociedad. Las familias en las que ha sucedido sienten mucha vergüenza, incluso para hablarlo al interior de sí mismas, menos que se divulgue en el círculo extrafamiliar. El viejo dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa, pareciera ser una indirecta sentencia para no hablar públicamente de este tipo de asuntos. Pero sabemos que tampoco se hará al interior de la familia. Por el contrario, cierta ropa sucia no puede lavarse en casa. Quizás siga sucia por mucho tiempo, hasta que exista verdadera voluntad de lavarla. Al tabú que rodea el abuso sexual lo he llamado la ley del silenciamiento. Este tabú es como una piedra lanzada al agua, donde sus ondas se expanden más allá del lugar en el cual cayó. Lo mismo ocurre con el silenciamiento que el abusador impone a su víctima. Perdura más allá del momento en el cual sucedió el abuso. Utilizo el concepto de silenciamiento porque solo así puedo mostrar que es algo impuesto por una figura de poder y autoridad, mientras que el silencio es algo opcional. La víctima decide si habla o no. En mi caso, las ondas del silenciamiento siguieron operando muchos años después de sucedido el abuso, e incluso después de que mi papá murió. La ley del silenciamiento se impone en algunas familias donde ha ocurrido el abuso sexual, y con el tiempo, se termina transformando en un secreto familiar. En nuestra sociedad también opera una especie de ley del silenciamiento, ya que resulta muy difícil hablar seria y profundamente sobre este tema, sin caer en prejuicios, sensacionalismos o reduccionismos. Vergüenza. Habitualmente yo sentía mucha vergüenza de contar mi experiencia de abuso sexual a mis amistades, a mis parejas o en mis círculos cercanos, ya que temía llegaran a pensar que por ese motivo estaba desequilibrada emocionalmente. Ciertamente, vivir una experiencia de abuso sexual en la temprana infancia es razón suficiente para perder el equilibrio emocional e intentar hacer grandes esfuerzos para restablecerlo.
Sample complete. Ready to continue?